También piensas a veces que solo podemos encontrar otras especies inteligentes y parecidas a los humanos en el espacio. Pues eso podría ser un grave error, porque si crees los informes del aviador de la Marina Richard Byrd, ellos están entre nosotros. Pues eso podría ser un grave error, porque si crees los informes del aviador de la Marina Richard Byrd, ellos están entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros, probablemente me refiero a algo distinto de lo que piensas ahora. Porque la especie que Byrd conoció vive en el interior de la Tierra, y en los polos están las entradas al mundo de estos humanoides. No te pierdas todos los detalles sobre este sorprendente descubrimiento. Piloto de la Armada Richard Byrd. Las expediciones a la Antártida han sido muchas. Hoy en día casi todo el mundo conoce nombres como Ernst Shackleton o el del asaltante del Ártico Roald Amundsen. Pero seamos sinceros, ¿has oído hablar alguna vez de un héroe llamado Richard Byrd? Probablemente no, y puede que haya una razón que te moleste. El contraalmirante Richard Byrd fue un comandante naval y explorador estadounidense, piloto de la Marina estadounidense, explorador polar y organizador de logística polar. Byrd recibió varios galardones muy prestigiosos. Entre ellos estaba la Medalla de Honor, concedida a personas que han demostrado una valentía suprema y un coraje extraordinario. La carrera de Byrd en el Ártico comenzó en 1924. Cuando dirigió una pequeña unidad al mando del comandante, D.B. McMillan, durante una expedición a Groenlandia Occidental. En su primer vuelo se dice que Byrd vio cosas en el Polo Norte que describió como desconcertantes. El 9 de mayo de 1926, Byrd y su navegante Floyd Bennett presentaron un informe oficial, en el que se decía simplemente que los pilotos habían volado de Spitsbergen, en Noruega, al Polo Norte y vuelta. El vuelo duró 15 horas y 30 minutos y pasó a la historia como el primer sobrevuelo del Polo Norte. Más tarde, el logro de los hombres fue cuestionado. Los críticos afirmaron que Byrd y Bennett nunca llegaron al Polo Norte real. A Byrd no le importaron las acusaciones y aceptó inmediatamente participar en una expedición planeada al Polo Sur. Descubrimientos antárticos. En 1928, Byrd llegó a la Antártida por primera vez con una unidad de investigación. Equipado con aviones especiales para la Antártida y modernas herramientas tecnológicas, su primera tarea consistió en explorar un espectacular paisaje remoto. En el proceso, Byrd descubrió, entre otras cosas, el Monte Sigle, el mayor volcán inactivo de la Antártida. De 1928 a 1930, Byrd permaneció con sus compañeros en un campamento base en la plataforma de hielo de Ross. La Pequeña América, como llamaban cariñosamente al campamento, fue el punto de partida de decenas de vuelos sobre la Antártida. Tras una pausa de 5 años, Byrd, obsesionado por la Antártida, regresó y pasó otros 2 años como explorador piloto en la Antártida. Siguieron otras expediciones de 1939 a 1941 y de 1946 a 1947. En el último año de sus actividades antárticas, Richard Byrd participó en un incidente que buscarás en vano en los libros de texto. Sin embargo, la operación Injunp fue un asunto a gran escala. 13 barcos llevaron material y casi 4.000 personas al continente más austral. En su momento fue la mayor expedición antártica de la historia. Durante sus misiones, Byrd realizó numerosos y significativos descubrimientos y aportó gran parte de lo que hoy sabemos sobre el continente situado en el extremo sur del mundo. Por eso es realmente sorprendente que los libros de historia no quieran saber nada de este hombre, pero podemos decirte por qué. El diario perdido de Richard Byrd. Byrd murió de una afección cardíaca el 11 de marzo de 1957, con solo 68 años. Tras su muerte, el hijo de Byrd rebuscó entre los bienes del héroe antártico para encontrar un diario desconocido hasta entonces. Más tarde, el diario llegó a manos de la autora y experta nativa americana Tawani Wakawayu. Basándose en los informes y descubrimientos de Byrd, fundó en 1977 la Sociedad Internacional para una Tierra Completa, ISC, que más tarde pasó a llamarse Sociedad de Investigación de la Tierra Hueca. Posteriormente, los informes llegaron a manos del conocido investigador ovni y autor estadounidense Dan West. West publicó el diario completo en un libro revisado bajo el título El diario desaparecido del almirante Richard Byrd. El libro relata un misterioso incidente ocurrido durante la Task Force 68. Mientras Byrd sobrevolaba el Polo Sur el 9 de febrero de 1947, a poco más de 3 horas de iniciada la misión, divisó una cadena montañosa que nunca antes había visto. Mientras se dirigía hacia el norte, surgieron problemas con las brújulas magnética y giroscópica. Entonces empieza lo fantástico, porque en las descripciones de Byrd se confunden tanto las coordenadas como las designaciones de los polos sur y norte.
Al principio, los investigadores pensaron que el malentendido de Byrd sobre los términos antártico y ártico podía deberse a un error administrativo del piloto, pero luego resultó que había una buena explicación para esta aparente confusión. Menos de 2 semanas después del memorable vuelo, había aparecido un informe en un periódico chileno después de que un escuadrón de vuelo dirigido por Richard Byrd se hubiera percatado en un vuelo de una fuerza que podía volar de polo a una velocidad increíble. El diario del aviador detalla este incidente con cierto detalle y el contenido del informe es sencillamente asombroso. Según el relato de Byrd, cerca del mar de Wadey, en la Antártida, unos platillos volantes se elevaron de repente y atacaron a Byrd y a su escuadrón. El relato continúa contando cómo, en la confusión de los acontecimientos, Byrd fue arrastrado al interior de la Tierra por un vórtice y emergió al otro lado del globo. En el interior de la Tierra, Byrd se percató de la presencia de habitantes humanoides que se le presentaron como el pueblo de Agartha. Su destacado líder se refería a sí mismo como el Mister, y este mismo Mister reprendió al piloto de caza Byrd por el reciente desarrollo de la humanidad. Al hacerlo, la entidad alienígena aludió al desarrollo del arma nuclear poco antes. Al principio, el Mister informó telepáticamente al piloto Byrd sobre sus pensamientos y su pueblo. Pero más tarde se produciría otro encuentro. El diario termina primero con una entrada en la que Byrd informa de cómo presentó sus experiencias a su superior más alto en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Pentágono había ordenado a Byrd, que estaba obligado a una lealtad absoluta, que no volviera a hablar de los incidentes. Un segundo informe increíble. Byrd no fue el único que tuvo experiencias extrañas durante la misión 68. Varios pilotos de rango inferior informaron a los periodistas de colisiones con vehículos fantásticos en forma de disco, e incluso de algunas víctimas mortales como consecuencia de ello. Los informes aparecieron en algunos periódicos sudamericanos a principios de marzo de 1948. Hoy en día estos informes son las pocas pruebas que hablan en favor de la autenticidad del diario. En el artículo aparecido en Chile, Byrd también había hablado de las pérdidas, atribuyéndolas a un nuevo enemigo que era capaz de viajar de polo a polo con una velocidad asombrosa. Existe un segundo relato en su diario según el cual Byrd voló a través de una extraña cadena montañosa antes de descubrir una flora exuberante donde debería haber hielo y nieve. En otro viaje al interior de la Tierra, Byrd afirma haber visto un mamut. Luego dice que se sintió atraído por una ciudad que más tarde identifica como Agartha. Durante el vuelo, los instrumentos de navegación giraban salvajemente. Los mandos técnicos de la aeronave no respondieron en ese lugar y Byrd se vio obligado a confiar en su experiencia y volar a vista. Extrañamente, el piloto informa de que en esta aventura su avión iba acompañado de radiantes aeronaves en forma de disco adornadas con esvásticas que parecían exactamente los odiados símbolos de los nazis. Byrd conoció al maestro en persona en este segundo viaje al interior de la Tierra. Él y los demás habitantes del reino interior fueron descritos por Byrd como seres altos y de pelo rubio. Byrd llegó a Agartha acompañado de su operador de radio, pero solo él fue elegido para reunirse con el maestro, mientras que el operador de radio tuvo que esperar. Una vez más, la petición más urgente del líder de los grandes seres blancos era discutir con Byrd el problema de la guerra nuclear que se avecinaba. Los desastres causados por las primeras bombas atómicas fueron profundamente condenados por el ser extraterrestre. Byrd se enteró de que los miembros del pueblo se encontraban muy raramente en la superficie de la Tierra. Sin embargo, algunos de los discos voladores salieron para observar los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki. El maestro explicó que su especie no solía interferir mucho en las luchas y barbaridades de los humanos, pero los acontecimientos recientes, dijo, habían sido observados con preocupación. Los juegos con energía nuclear, como los llamaba el maestro, no solo eran peligrosos para los humanos. El maestro continuó contando cómo había enviado mensajeros para hablar con los poderosos de la Tierra. Pero sus enviados no habían caído en saco roto. Incluso tras el final de la Guerra Mundial, los seres habían intentado hablar con gobiernos y gobernantes para evitar otra catástrofe y una guerra nuclear. El maestro advirtió varias veces a Byrd que la humanidad tendría que cambiar si quería evitar su propia desaparición. Además, el maestro habló de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre habría algunas personas diferentes que, con suerte, recordarían la bondad inherente al ser humano. Para una época de paz y apertura, el maestro predijo contactos entre su cultura y raza y el pueblo. Pero el líder del pueblo dentro de la Tierra no sabía cuándo el pueblo habría alcanzado esta paz. La audiencia de Byrd con el maestro terminó tras varias horas de intensa conversación. El piloto regresó a su avión, donde se reunió con su operador de radio. Cuando los dos hombres llegaron al campamento base, solo había transcurrido 1 hora.
Se dice que estos encuentros fueron la verdadera razón por la que la operación Injunct se abortó inesperadamente. La tripulación del Grupo de Tarea 68 permaneció en puertos chilenos hasta que se aclaró lo que ocurriría a continuación. Byrd también permaneció atrapado unos días hasta que fue llamado al Pentágono. Durante este tiempo corrieron rumores y hubo algunas entrevistas con periodistas chilenos. Los ovnis vienen del interior de la Tierra. Sorprendentemente, se han avistado y se siguen avistando en la Tierra objetos voladores con forma de disco cerca de bases de armas nucleares. Los pilotos de aviones militares y de pasajeros avistan ocasionalmente los discos voladores giratorios y también se observan regularmente ovnis voladores y giratorios en la Tierra. Existe otra conexión interesante, pues se dice que el líder nazi poseía una verdadera manía por encontrar la legendaria raza del superhombre blanco y unir fuerzas con ellos. Su idea del hombre amo blanco puede remontarse a su encuentro con los mensajeros del maestro. Sin embargo, si hemos de creer los relatos de Byrd, esta raza estaba ciertamente lejos de apoyar a los nazis y sus maquinaciones. Más bien, es posible que el Führer recibiera los mensajes del pueblo de Agartha en visiones. Los convirtió en su culto ario y envió expediciones al polo para encontrar a los Übervolk. Además, se adornó con el símbolo de la esvástica de los seres de Agartha y lo utilizó para sus crueles crímenes. Byrd regresó a la Antártida una última vez tras los acontecimientos. Entre 1955 y 1956 volvió a sobrevolar las zonas donde anteriormente había encontrado el mundo interior. Se rumorea que el piloto buscaba la entrada a Agartha, pero no se sabe si volvió a encontrarse con el maestro. Poco después del informe de Byrd en el Pentágono, se produjo asombrosamente la primera gran oleada de avistamientos de ovnis. Esto incluyó el avistamiento y probable estrellamiento de un ovni en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México, y posteriormente la creación del Área 51. Además, a partir de finales de la década de 1940, los avistamientos de platillos volantes aumentaron espectacularmente en todo el mundo. Ahora, dinos si todo esto son coincidencias o fantasía, o si debe haber al menos una pizca de verdad en las historias.